tenemos este interesante problema de electrostática. Dice así, en la figura, el disco tiene un radio R y una densidad superficial de carga sigma. Está cargado positivamente. Una carga positiva y constante, mientras que la línea de carga infinita tiene una densidad lineal de carga lambda positiva y constante. Esto de positivo y constante se refiere a que está uniformemente distribuida la carga, tanto en la línea de carga como en el disco. Expresar la densidad lineal de carga de la línea en función de la densidad superficial de carga del disco y del radio del disco, de manera que el campo eléctrico en el punto P tenga magnitud 0. Este problema es sumamente fácil de hacer si conocemos la expresión para el campo eléctrico creado en P por el disco y para el campo eléctrico creado por la línea infinita en el punto P. Entonces, para eso vamos a hacer la demostración del campo eléctrico creado por una línea infinita de carga y por un disco uniformemente cargado. Y luego ya pasaremos a resolver el problema. Vamos a calcular el campo eléctrico creado por una línea infinita de carga. ¿Qué es una línea infinita de carga? Supongamos que tenemos un trozo de cierto material que es muy largo y lo podemos considerar infinitamente largo y que está cargado, por ejemplo, positivamente. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues, por ejemplo, si fuera una barrita de vidrio y la frotáramos con una franela, perdería electrones que se quedarían en la franela y la barrita de vidrio se quedaría cargada positivamente. Estas líneas punteadas significan que este elemento es infinito hacia un lado y hacia el otro. Y aquí hemos hecho una representación de esta misma línea de carga, pero vista un poco, digamos, en perspectiva. Para calcular el campo eléctrico vamos a intentar aplicar la ley de Gauss, pero sabemos que la ley de Gauss se cumple solamente en casos de simetría. Entonces vamos a ver si aquí tenemos simetría. Para eso voy a tomar un eje perpendicular a la línea de carga y voy a considerar un punto cualquiera de ese eje que he trazado, por ejemplo, este puntito que aparece aquí, en blanco. Bien, la carguita de la izquierda se encuentra a esta distancia del punto y la de la derecha se encuentra a una distancia idéntica, porque como la línea de carga es infinita, dada una carga a igual distancia, pero hacia el otro lado voy a encontrar la carga simétrica de esta. Por lo tanto, ¿cómo serán los campos eléctricos de cada una de estas dos carguitas en ese punto? Esta carga va a crear un campo saliente desde la misma, que es el que estoy dibujando ahora. Y esta otra carga creará un campo de igual módulo, también saliente. Y entonces, si queremos saber el campo total debido a estas dos cargas, tendríamos que hacer un paralelogramo trazando proyecciones paralelas a cada campo. Ahí tenemos el paralelogramo, de manera que la resultante de ese paralelogramo me estará dando el campo total creado por estas dos carguitas en ese punto. Así como hice con estas dos cargas, puedo considerar otras dos cargas simétricas y de igual forma el campo resultante será hacia arriba. Es decir que, como esta línea de carga es infinita, puedo concluir que el campo eléctrico siempre será perpendicular en cualquier dirección que estemos en el espacio, será perpendicular a la línea de carga. Ahora bien, para aplicar la ley de Gauss, para calcular el campo, dado que en este caso tenemos simetría, tenemos que tomar una superficie gaussiana. La mejor superficie gaussiana para una línea de carga es un cilindro concéntrico con el eje de esa línea de carga. Aquí nos hemos tomado el cilindro, que visto desde esta óptica lo vemos como un rectángulo, pero si lo miramos en perspectiva lo veríamos de esta forma. Ese cilindro gaussiano ideal tiene un radio R.
que es el que he dibujado aquí y aquí. Y ahora vamos a aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss establece que la integral cerrada de superficie del producto del módulo del campo por el módulo del vector superficie por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores es igual al cociente entre la carga neta encerrada dentro de esa superficie dividido por la constante de permitividad en el vacío, epsilon sub 0. Ahora bien, ¿qué es E? E es el campo eléctrico en cualquier punto de esta superficie gaussiana. Entonces, en las paredes de la superficie gaussiana, el campo eléctrico será siempre perpendicular. Por ejemplo, si lo vemos desde aquí, veríamos un círculo y vamos a ver cómo veríamos el campo alrededor de la pared. Lo veríamos de esta forma. Este círculo sería la superficie, la sección de la línea de carga, y este círculo vendría a ser esta cara del cilindro. Y en cualquier punto de la pared del cilindro lo que estoy mostrando aquí es que el campo es perpendicular a la pared. Bueno, ¿qué es diferencial de S? Diferencial de S es un pequeño elemento de superficie de esa superficie gaussiana. Por ejemplo, si aquí yo tomara esta pequeña superficie que se continuaría del otro lado como si fuera una especie de sillita de montar a caballo, porque la superficie es curva, este elemento de superficie será el que todo este elemento de superficie será diferencial de S. Pero lo podemos representar con un vector perpendicular a la propia superficie y le vamos a llamar a ese vector también vector diferencial de superficie. El módulo de este vector representa a escala las pequeñas superficies que hemos considerado. Entonces veamos una cosa. El campo a través de las tapas del cilindro es rasante, ¿no?, hacia la tapa y formaría con el vector un vector superficie que tomemos aquí un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si aquí colocamos el ángulo de 90 grados, coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, solamente tenemos que considerar el flujo del campo eléctrico a través de la superficie externa del cilindro. Como el campo es constante en cualquier punto de la pared del cilindro, lo ponemos fuera de la integral y nos queda integral de superficie de diferencial de S simplemente. ¿Por qué? Porque si nosotros dibujamos el vector superficie en cualquiera de estos puntos, notemos que nos va a quedar paralelo al campo. El vector superficie es perpendicular a la superficie que representa, pero entonces va a ser paralelo al campo. Y por lo tanto, el ángulo que estará formando con el campo será 0. Coseno de 0 grados es 1, o sea que no lo tenemos en cuenta. Bien, y entonces del otro lado me quedará la carga neta encerrada dentro de la superficie gaussiana sobre epsilon sub 0. Vamos a continuar por ahí arriba. La integral de superficie cerrada de diferencial de S nos da S, pero la superficie que nos interesa es aquella a través de la cual hay flujo de campo eléctrico, que es la cara externa del cilindro. Por la cara, por las tapas del cilindro no hay flujo porque ya dijimos que el sentido del campo, vamos a dibujarlo, el campo sería así, por ejemplo, ¿no? Sería así en cualquier punto de la tapa, y el vector superficie sería perpendicular. Entonces no hay flujo. El vector superficie sería de esta forma, el vector campo así, esto ocurriría en las tapas. Entonces, como el ángulo vale 90 grados, ya lo hemos dicho, coseno de 90 grados es 0, y entonces no hay flujo de campo eléctrico a través ni de esta tapa ni de la tapa posterior. Entonces, la superficie lateral del cilindro, ¿cómo será? Será el largo del cilindro multiplicado por toda esta circunferencia cuyo perímetro es 2pi por el radio. Entonces vamos a poner que la superficie será 2 por pi
por el radio de la superficie gaussiana y por la longitud. De manera que ahora volvemos otra vez y escribimos que el campo eléctrico multiplicado por la superficie, que es 2pi por R por L, es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. Y podemos despejar el campo eléctrico. Entonces el módulo del campo eléctrico será igual a la carga neta encerrada en la superficie gaussiana dividido 2pi por R por L y epsilon sub 0. Vamos a hacer una definición. Vamos a llamar con la letra griega lambda. Vamos a escribirlo aquí. Lambda. Es la densidad lineal de carga. La palabra lo dice. Densidad lineal de carga es el cociente entre la carga y la longitud. Y eso nosotros lo tenemos aquí. Entonces, en definitiva, si sustituimos, nos va a quedar que el campo eléctrico en cualquier punto será igual, o tendrá un módulo, mejor dicho, que valdrá lambda dividido 2 por pi por epsilon 0 por r, donde r es la distancia medida perpendicularmente desde la línea de carga al punto donde queremos calcular el campo. Y ese campo tendrá un sentido radial y hacia afuera si la línea de carga está cargada positivamente, o radial y hacia adentro si la línea de carga estuviera cargada negativamente. Finalmente, esta es la expresión que nos queda escrita ya vectorialmente, donde u de r es el vector unitario radial que apuntará siempre hacia afuera. Muy bien, espero que se haya entendido y si no, me pueden dejar los comentarios, sus opiniones y si les gustó el vídeo pueden darme un like también. Muchísimas gracias. Campo eléctrico creado por un disco cargado y vamos a agregar cargado con una distribución uniforme de carga. Y queremos calcular el campo eléctrico donde en un punto cualquiera del eje que pasa por su centro, del eje perpendicular o transversal que pasa por el centro del disco. Aquí tenemos una vista del disco, visto de frente, está uniformemente cargado, las carguitas rojas son supongamos que está cargado positivamente, hemos marcado el radio R de ese disco. Aquí lo vemos un poquito en perspectiva, como si fuera, no, eso, en perspectiva, no está del todo de perfil. Aquí sí está de perfil el disco. Y hemos marcado ese eje y un punto a una distancia X determinada, que la determinamos nosotros, desde el centro. Vamos a hacer lo siguiente. Si el disco está uniformemente cargado y tomamos dos carguitas que sean simétricas respecto a este punto, y ahora vamos a trazar la distancia de cada una de esas carguitas al punto en cuestión, ese puntito del eje, y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cada una de estas cargas creará un campo en el punto considerado. El campo creado por la carguita de arriba será saliente y tendrá la dirección de esa distancia que hemos trazado. Saliente desde la carga porque la carga es positiva y la carguita de abajo generará un campo idéntico en cuanto a módulo, saliente también desde la carga. Podemos hacer lo siguiente. Podemos descomponer este campo en dos direcciones, en la dirección del eje y en una dirección perpendicular. Y lo mismo podemos hacer con el campo creado por esta carguita, descomponerlo en esta dirección y en una dirección perpendicular. Este campo tendrá esta componente de color verde en el eje X y esta componente en el eje Y.
Y este otro tendrá una componente idéntica en el eje X y esta componente en el eje Y. Como vemos, si ahora nos olvidamos de los campos originales y trabajamos con las componentes, la suma de estas componentes perpendiculares a la dirección me dará 0 y el campo resultante entonces de estas dos cargas en este punto tiene la dirección del eje hacia afuera porque las cargas son positivas. Esto también lo hemos dibujado aquí en la vista esta de perfil. El campo que he puesto aquí es el campo resultante suma del campo de estas dos componentes. Y ese razonamiento lo puedo hacer porque si elijo otra carguita cualquiera voy a poder encontrar la simétrica y hacer el mismo razonamiento. Así que en definitiva el campo que crea en un punto del eje un disco que está uniformemente cargado, que tiene una distribución de carga uniforme, es perpendicular al disco y a lo largo de ese eje transversal. Para hacer la demostración vamos a trabajar con la vista de perfil y con la vista un poquito en perspectiva del disco. Para eso vamos a tomar un aro y ese aro tendrá un espesor diferencial de R' y R', que es la distancia, el radio de ese aro, desde el centro hasta donde comienza ese aro. La carga que posee ese aro es una carga que vamos a llamarle diferencial de Q. Y el ángulo, este ángulo alfa, es muy importante, porque veamos, si tomamos una pequeña porción de la carga del anillo, creará este campo, pero sabemos que a nosotros nos va a interesar siempre el campo en esta dirección, en la dirección del eje. Y por lo tanto, este campo nosotros lo vamos a poder escribir como diferencial de E por el coseno de ángulo alfa. Ese es el campo que nos interesa a nosotros. Entonces, como cada elementito de este anillo va a crear un diferencial de E por coseno de alfa, nosotros deberemos integrar para todo el elemento de carga diferencial Q de todo el anillo. La ley de Coulomb para una carga puntual establece que el campo eléctrico creado por una carga puntual lo podemos calcular como K por Q sobre R al cuadrado multiplicado por un vector unitario U de R. Ahora bien, si en lugar de una carga puntual tenemos una distribución como la del anillo, entonces esa distribución en total va a crear un campo que le vamos a llamar diferencial de E igual a K por diferencial de Q sobre R al cuadrado por U de R. Pero a nosotros lo que nos interesa es, como dijimos antes, la componente en la dirección del eje. Es decir que para calcular el campo en esa dirección, nosotros lo que tenemos que hacer es K por diferencial Q sobre R al cuadrado, lo tenemos que multiplicar por el coseno de alfa. Y vamos a llamarle a ese campo, por ejemplo, diferencial de E sub X. Y como apunta en la dirección paralela al eje X, vamos a multiplicarlo por el versor o vector unitario y lo vamos a poner aquí. Entonces ponemos coseno de alfa multiplicado por I. Ahora sí. Bien, R al cuadrado será esta distancia al cuadrado. Pero como aquí tenemos un triángulo rectángulo, que aquí también lo vemos, podemos decir que R al cuadrado es R' al cuadrado más X al cuadrado. Recordemos que X es constante, es la distancia que hemos elegido para calcular el campo en ese punto. Y R' es el radio del circulito, como dijimos antes. Bien, por otro lado, el coseno de este ángulo, que también lo vemos aquí,
es el cociente entre el cateto contiguo y la hipotenusa. Así que podemos escribir que coseno del ángulo alfa es igual a x sobre r. Esto nos quedará de la siguiente forma. R viene a ser la raíz cuadrada de r' al cuadrado más x al cuadrado. Y ahora hacemos nuestra sustitución, donde tenemos el campo y nos va a quedar lo siguiente. Diferencial de E sub x, esto va a ser igual a k por diferencial q dividido r al cuadrado, que es r' cuadrado más x al cuadrado, multiplicado por el coseno del ángulo alfa, que será x dividido r, o sea que todo esto nos queda multiplicado por la raíz de r' al cuadrado más x al cuadrado. Y nos vamos a quedar por ahora con esta última expresión. Lo que hemos hecho de este paso a esto que aparece aquí es elevar al cuadrado esta expresión e introducirla dentro de la raíz. Entonces nos queda este binomio, ¿no?, al cuadrado por nos va a quedar al cubo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir la densidad superficial de carga, sigma, como la carga sobre la superficie. Así definimos la densidad superficial de carga, porque al tratarse de un disco, la carga se distribuye en la superficie del disco. Y por lo tanto, la superficie de un disco la podemos calcular como pi por el radio al cuadrado. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Despejamos la carga y nos va a quedar que la carga es igual a la densidad superficial por pi por r al cuadrado. El r que vamos a estar utilizando aquí será el r'. Ese será el r'. Si ahora derivamos q con respecto a r', que lo escribimos así, la derivada de q respecto a r', esto nos va a quedar 2 sigma por pi por r'. Y por tanto, si despejamos diferencial q, nos va a quedar 2 por sigma por pi por r' por diferencial de r'. Ahora sustituimos el valor encontrado para diferencial q ahí arriba y nos quedará esta expresión. Ahora bien, si queremos calcular el campo total, vamos a tener que integrar de un lado del signo de igual y del otro lado del signo de igual. Esta integral lo que nos va a dar es el campo total en x, que es lo que nosotros estamos buscando. Y esta otra integral vamos a hacerla definida. Tendremos que definirla entre un r' que vaya desde 0 hasta un r' que valga r, que es el radio del disco. Hemos puesto también el versor i, para no olvidarnos que estamos hablando de una magnitud vectorial. Todo lo que es constante lo he sacado fuera de la integral y por lo tanto me queda la integral entre 0 y r de r' por diferencial r' sobre la raíz de r' al cuadrado más x al cuadrado al cubo. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver esta integral. Para resolver esta integral vamos a hacer un cambio de variables. Vamos a llamarle u a r' al cuadrado más x al cuadrado. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar u con respecto a r'. Y por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 por r'. De manera que si despejamos
R' por diferencial R' nos quedará lo siguiente. Diferencial de U dividido 2 será igual a R' por diferencial R'. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir R' por diferencial R' por diferencial de U y aquí donde está R' cuadrado más X cuadrado vamos a poner U y nos quedará de la siguiente forma. Vamos a dejar esto sin los límites de integración porque nos interesará ver qué resultado nos da esta integral para luego deshacer el cambio de variable. Sacamos este 2 fuera de la integral y nos quedará 1/2 por la integral de diferencial de U dividido U a la 3/2, cosa que lo podemos escribir así. U a la 3/2 lo podemos escribir como U a la menos 3/2 todo por diferencial de U. Y ya sabemos cuánto nos da esa integral. El resultado será 1/2 por U a la menos 3/2 más 1 dividido menos 3/2 más 1. Y eso al final nos dará U a la menos 1/2 dividido menos 1/2. 1/2 entre 1/2 se simplifica, pero este signo de menos se queda aquí. Y el U a la menos 1/2 es lo mismo que 1 dividido U a la 1/2 positivo. Pero U a la 1/2 es U, que es esta expresión que tenemos aquí, la raíz cuadrada. Así que, por tanto, ahora volviendo al original, esto nos va a quedar de la siguiente forma. 2 por sigma por pi por k por x. Me faltó también la i, la voy a poner ahí afuera. Y ahora no olvidemos que una vez que deshacemos el cambio de variable, tenemos que tener en cuenta los límites. O sea que esta expresión la tenemos que evaluar entre r y 0. Quiere decir que tenemos que sustituir r' por r y luego r' por 0. Y a ver qué es lo que nos queda. Y aquí me ha faltado otra cosita, que es el signo de menos. Lo voy a poner ahí como un menos 1. Cuidado con estas cosas que nos puede pasar siempre, ¿verdad? Al realizar la sustitución de r' por r, me va a quedar r cuadrado. Cuidado con el signo menos. Y luego tenemos que restar, por eso nos queda menos menos más 1 dividido cuando sustituimos r' por 0. Entonces nos queda simplemente x al cuadrado. Notemos lo siguiente, raíz cuadrada de x al cuadrado, esto simplemente será x, ¿verdad? Entonces esto lo puedo eliminar. Finalmente llegamos a esta expresión que nos permite calcular el campo eléctrico en cualquier punto del eje a una distancia x del centro del disco. Ahora que sabemos cómo calcular el campo eléctrico creado por una línea infinita de carga y el campo eléctrico creado por un disco uniformemente cargado, podemos resolver fácilmente nuestro problema. Nos dicen que el campo eléctrico en el punto P es 0. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la línea de carga creará un campo eléctrico perpendicular a la misma y saliente, y vamos a llamarle campo de la línea, para entendernos. Y el disco, que está cargado positivamente, creará un campo eléctrico perpendicular al disco y hacia arriba, porque está cargado positivamente. Vamos a ponerle E del disco. Y si el campo neto es 0 en el punto P, quiere decir que el módulo de estos dos campos es igual, y es por ahí por donde vamos a sacar el problema. Igualando los módulos, nos queda lo siguiente. Lambda sobre 2pi epsilon 0 por r, porque la distancia es r, será igual a 2 sigma por pi por k por 1 menos, en lugar de x pongo r, dividido la raíz cuadrada de r cuadrado más x, pero x también vale r. Notemos que el radio del disco es igual a esta distancia r.
Muy bien, entonces ahora lo que nosotros tenemos que calcular es lambda, que nos la piden en función de sigma y de r. Por tanto, vamos a tener que operar un poquito a ver a qué llegamos. Esto lo dejamos como está, igualado a 2 sigma pi por k por paréntesis 1 menos r, y aquí r cuadrado más r cuadrado es 2r al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Pero la raíz cuadrada de r cuadrado es r, entonces esto nos va a quedar como r por raíz de 2. Y ahora podemos simplificar r, y aquí nos quedaría un 1. Mejorando un poquito esto, nos queda 2 por sigma por pi por k. Podemos poner como un denominador raíz de 2, entonces nos quedaría raíz de 2 entre 1 es raíz de 2 por 1, raíz de 2, menos 1. Finalmente, si despejamos lambda, nos quedará en función de la densidad lineal sigma, porque estas son constantes, el 4, pi cuadrado, la constante de Coulomb, epsilon sub 0, r, y esto es un número. Espero que se haya entendido, que por favor, si les ha gustado el vídeo, me premien con un like y pueden dejar en los comentarios sus sugerencias. Muchas gracias.